bueno, desearles que tengan ustedes un tiempo maravilloso, un tiempo de bendición, un tiempo donde todos podamos compartir la palabra del Señor. Así que les damos la más cordial bienvenida y esta noche estaremos hablando, estaremos compartiendo juntamente con todos ustedes la bendita palabra del Señor. Estaremos no solamente hablando de aquello que nos edifica, nos importa, sino que estoy seguro que el bendito Espíritu de Dios es el que hace la obra, el que trabaja en el interno. Nosotros a través de este medio le compartimos la palabra y deseamos que a través de su Espíritu Santo la palabra pueda llegar y esta palabra, esta preciosa semilla pueda hallar cabida en medio de su corazón. Ese es el deseo. Y bueno, también creemos que usted ha preparado su vida como buena tierra, como un buen territorio, para que la palabra pueda hallar justamente un buen lugar, pueda ser regada por la bendita presencia del Espíritu de Dios y que esa palabra pueda dar el fruto necesario en su vida. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, para que usted pueda definitivamente ser edificado y llevar mucho fruto, no solamente fruto natural, ¿verdad?, sino que usted pueda llevar un fruto espiritual. Ese es el deseo, ese es el anhelo que tenemos con todo nuestro corazón, para que usted pueda, el día que el Señor Jesucristo vuelva, Él pueda hallar cabida, Él pueda hallar el fruto, Él pueda hallar en usted la presencia, el fruto desenvolviéndose en todo lo que es el fruto del Espíritu, el fruto en la palabra, el fruto en su vida completa e integral. Esta noche vamos a estar hablando acerca de algo bien importante, ya que nosotros tenemos normalmente a veces la mala costumbre, por así decir, y descuidamos cosas. A veces tenemos la costumbre de tirar cosas o dejar cosas por aquí o por allá, pero que hay cosas que sí, digamos, no tienen mucha relevancia, no tienen mucha importancia. A veces podemos descuidar, ¿qué le digo? No sé, el horario de la pastilla, ¿verdad? Pero la tomamos después de una media hora. No tiene mucho efecto, digamos, no tiene mucha mala consecuencia. Pero podemos olvidar o podemos descuidar tal vez el no haber arreglado algo, pero que después sí se puede componer. Hay cosas que los descuidos nos pueden costar demasiado, un pequeño descuido. Mire, cuando uno, por ejemplo, está conduciendo y tiene un pequeño descuido, puede causar no solamente un accidente, sino puede llegar a causar la muerte. Entonces, no porque el descuido sea algo no muy grande, así como que entendido, nosotros vamos a dejar que pase de largo este tipo de emociones y sentimientos que a veces nosotros podamos llegar a tener. Esos pequeños descuidos, ¿verdad? A veces descuidamos cosas poco a poco y ese descuido se vuelve tan frecuente, no lo tomamos importante, pero después de un tiempo ese pequeño descuido nos puede costar grandes pérdidas. El descuidar, por ejemplo, la economía, si nosotros estos años que pasaron, que muchos tuvieron, ¿verdad?, años de vacas gordas y no cuidaron para sí su vida, no cuidaron para sí su economía, no la guardaron, ¿qué le digo?, no ahorraron, no invirtieron, descuidaron, porque quizás pensaron que toda una vida íbamos a vivir en unas vacas gordas. Pues esos descuidos ahora están siendo muy dolorosos o pesados para algunos. Hemos descuidado muchas cosas, hemos descuidado la economía, hemos descuidado quizás el diálogo, hemos descuidado el trato, hemos descuidado quizá muchos la salud. No nos hemos puesto a pensar que ahora la salud se convertiría, o la buena salud, las altas defensas se convertirían en algo muy provechoso para nosotros. Fíjese que ahora todo el mundo quiere subir las defensas, ¿verdad? Porque sabe que esa es la forma, que saben que esa es la manera de que la gente pueda definitivamente estar un poco mejor, pueda afrontar de mejor manera esto del COVID-19. Por eso hemos descuidado la salud. Quizá desde niños no tuvimos ¿qué le digo?, la enseñanza, no tuvimos esta parte educativa en nuestro espíritu de que podamos nosotros avanzar y podamos tener mayor fortaleza en nuestro cuerpo. No hemos tenido tal vez la necesaria alimentación y hemos descuidado comidas. Hemos descuidado quizás momentos ¿qué le digo esto? Momentos de comida entre comida. Hemos descuidado tal vez el comer bien, el comer sanamente. Hemos descuidado muchas cosas. Y como le digo, ahora pueden estar siendo un gran peso para la gente. Entonces, los descuidos son muy peligrosos, son muy riesgosos los descuidos.
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ya a través de lo que vivimos y en el momento en el que nos encontramos, no deberíamos nosotros descuidar, sino deberíamos tal vez ser más cuidadosos en las cosas. Y en la palabra de Dios quiero leerle algo que es bien importante, que es necesario que todos nosotros vayamos a saber en el libro de los Hebreos, el capítulo 2, el verso 1 dice de la siguiente manera: por tanto debemos prestar mucha mayor atención. O sea, es una recomendación, yo le diría hasta quizá un mandamiento, ¿verdad? Porque nosotros a veces tomamos las cosas como un buen consejo y no las tomamos como un mandamiento, sino que las tomamos a veces como un buen consejo. Pero la Biblia dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención. Eso dice la Biblia. Entonces dice la Biblia que tomemos atención ¿a qué? A lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces está diciéndonos la Biblia algo bien importante ahora a nosotros, que prestemos atención a las cosas. Mire, si hay algo que a Dios le gusta, son dos cosas bien importantes. Número 1 dice que a él le gusta la obediencia, y número 2 dice que a él le gusta el que prestemos atención. Ahí dice claramente en la Biblia, por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces le vuelvo otra vez a repetir, ¿verdad? Creo que es necesario, es muy necesario que nosotros podamos prestar atención a los acontecimientos. Entonces, mira lo que viene a continuación. Es algo bien importante porque la palabra del Señor nos lleva, nos mueve siempre a que nosotros seamos cuidadosos con el hacer. Le decía que a Dios le gusta dos cosas que nosotros vayamos a hacer. Número 1, le gusta la obediencia, ¿verdad? Le place la obediencia. Y número 2, le gusta que prestemos atención, que estemos atentos a lo que se vaya a decir, que estemos atentos a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que prestemos mucha atención, parecería como extremista, ¿verdad? Como que Dios está llevándonos a un extremo de las cosas, como que Dios está diciendo, préstale atención, pero no dice atención, préstale mucha atención. Pero la antítesis de esto, o lo contrario que normalmente hacemos, es que dice no seamos descuidados. Entonces es que normalmente nos descuidamos de las cosas. Le dije, descuidamos la salud, descuidamos la economía, descuidamos la relación, descuidamos la crianza, descuidamos el descansar bien, el alimentarnos, descuidamos muchas cosas. El espíritu, el alma y el cuerpo muchas veces la hemos descuidado. Por eso la Biblia dice que prestemos mayor atención, mucho mayor atención, dice la Biblia. Entonces, dentro de todo esto, dice que el resultado de que la gente no le preste atención, aquí dice claramente que nosotros nos podemos desviar. O sea que yendo por buen camino, yendo por una buena carretera, por un pequeño descuido podemos terminar desviándonos. Mire, fíjese cuánta gente se ha desviado por cosas tan sencillas, por cosas tan elementales. Cuánta gente se ha desviado por no prestar atención a las cosas. Entonces esto para nosotros es una llamada de atención. Es algo tan sencillo, pero es algo tan importante. Por eso dice que la gente que no se cuida, la gente que descuida, que no presta atención, puede terminar, dice la Biblia, desviándose. Entonces eso para mí es bien delicado, ya que la palabra del Señor a nosotros nos está hablando de que tengamos cuidado en todos los sentidos de nuestra vida. También dice la Biblia, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. O sea que aquí hay algo sumamente importante que nosotros tenemos que saber. Dice que el necio es arrogante, y el que es arrogante y necio dice que es descuidado. No es que dicen, es que yo siempre soy así, ¿verdad? Es que mi mamá me ha criado así, es que yo soy así. No. Dice que el necio y el arrogante es una persona descuidada. Entonces, dentro de este sistema, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a cuidar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que proteger? Esta palabra descuidado es la palabra como que se traduce como que le falta el cuidado que debe tener a las cosas. Es un desalineamiento, dice, desprevenido, porque obviamente no estuvo atento. Y de lo que se trata en esta vida es que nosotros estemos atentos a todos los acontecimientos, estemos atentos, como quien diría, tener unos ojos atrás, ¿verdad? Para estar atentos, alertas, no en base a un pánico, no en base a una desesperación, sino que podamos tener nosotros una vida, pero una vida estar atentos a las cosas, ¿verdad? Mire, ¿cuántos matrimonios se pueden echar a perder porque el hombre es desatento?
porque la mujer es desatenta. ¿Cuánta relación se puede echar a perder porque cometimos descuidos, ¿verdad? Descuidamos una relación, descuidamos el diálogo, descuidamos la atención, y eso se puede convertir más adelante en un desviar, y desviar puede traducirse como un divorcio, como una separación, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender que los pequeños descuidos nos pueden llevar a grandes dificultades. Y yo aquí puedo darme cuenta en el libro de los Hechos, algo bien importante, porque la Biblia, usted sabe, nos va marcando como ¿qué le diría? Nos marca como letreros en el camino. La Biblia como que pone un letrero acá y pone otro letrero allá para que nosotros podamos caminar sin desviarnos y sin perdernos. La Biblia es el letrero que marca nuestro camino al destino final. Pero desgraciadamente la gente no quiere ver esos letreros y piensa que el camino que sigue es correcto. Por eso la misma palabra del Señor dice que hay camino que al hombre le parece derecho, le parece correcto, pero su final es final de muerte. Entonces la Biblia se convierte como en esos letreros, ¿verdad? No gira en U, camino angosto, una pendiente, hay un túnel, nos va avisando, ¿verdad? Una curva cerrada, no adelantar. Entonces eso nos va avisando qué tipo de carretera nosotros estamos entrando. Por eso déjeme decirle que la gente el día de hoy tiene extravíos por descuidar la señalización, porque ha descuidado que la palabra nos estaba advirtiendo de cosas y nosotros no fuimos cuidadosos. Descuidamos muchas cosas y por eso terminamos como usted ya se puede imaginar. Por eso la Biblia dice aquí, entonces los 12, dice, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no nos conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, todos nosotros tenemos algo que hacer en esta vida. Usted tiene algo que hacer, yo tengo algo que hacer, pero en el quehacer del diario vivir tenemos muchas cosas que cuidar. No se vaya a olvidar de eso. Entonces, la Biblia habla de que habían descuidos, ¿verdad? La gente descuidaba, por ejemplo, le he dicho, la palabra de Dios. Yo creo que nadie debería descuidar la palabra. Yo creo que todos nosotros deberíamos estar atentos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros, dice que es vida para nosotros, y la palabra no debería ser descuidada. Entonces, cuando la gente empieza a descuidar la palabra, empieza a descuidar su vida espiritual, empieza a descuidar su desarrollo, su crecimiento, el fruto del Espíritu ya no empieza a crecer, ya tiene un detenimiento, ya hay un decaimiento, porque hay gente que descuida la palabra. Y miren, en estos tiempos más que nunca nosotros, le dije, necesitamos oír y leer la palabra de Dios, porque de esa forma es que viene la fe a nuestro corazón. A veces solamente oramos, le decimos, Señor, dame fe, auméntame mi fe, y yo quiero más fe, por favor, y fe, y fe, y fe, y fe. Está bien, pero lo que la palabra del Señor nos dice es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no solamente viene por el orar o el creer ciegamente en las cosas, ¿verdad? No viene la fe solo porque yo diga, Señor, por favor, envíame, y Señor, está bien, es un condimento, es un elemento, pero también necesito yo leer la palabra de Dios. Entonces, esta noche yo quiero darle un consejo: no descuide la palabra del Señor. Por favor, no descuide la bendita palabra de Dios. Usted necesita tener cuidados de la palabra de Dios. Entonces, mire lo que sucede cuando la gente descuidaba la palabra. La gente dice que ya no tenía ese crecimiento necesario. Entonces, no descuide la palabra. Lea la Biblia, mensajes, versículos, usted tómelos, aliente su alma, aliente su corazón, que esa palabra le pueda producir a usted mucho fruto, y fruto bueno, para que usted pueda desarrollarse en una vida tan escabrosa en la que vivimos ahora. Mira lo que dice la Biblia, que hay cosas que la gente descuida. Le dije, hay gente que descuida la palabra. Aquí decía el apóstol Pedro, nosotros no podemos descuidar la palabra de Dios, decía, ¿verdad? No la podemos descuidar. Hay que cuidar la palabra, porque la palabra es valiosa para nuestras vidas, es valiosa para nuestro desarrollo. Entonces aquí dice la Biblia, en el Evangelio de Mateo, algo también muy importante. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo, dice, la menta, el enaldo, el comino, y habéis descuidado. Fíjese lo que el Señor Jesús les va a recalcar a todo ese gentío que le estaba escuchando. Les dice, ustedes han descuidado. O sea que esta gente hacía lo visible, ¿verdad? Hay gente que hace lo visible, pero se olvida de lo que no es visible.
O sea que estamos trabajando aquí en dos ángulos. Estamos trabajando el no descuidar las cosas visibles y no descuidar las cosas invisibles. Por ejemplo, aquí el Señor Jesucristo les dice algo bien impresionante a los fariseos. Hay de vosotros ustedes, escribas y fariseos, y les dice, hipócritas, porque pagáis el diezmo, la menta, el enaldo y el comino. O sea, cosas visibles, ¿verdad? Esta gente no había descuidado sus aportaciones al templo. Ellos no habían descuidado llevar sus diezmos, no habían descuidado llevar las cosas para el templo, la menta, el enaldo, el comino, que eran cosas, miren, tan sencillas. El comino, fíjense, tan pequeño, o sea, llevaban como ofrenda, no descuidaban esas cosas, ¿sí? Y para mí eso es sumamente asombroso, que alguien no descuide llevar su menta, el enaldo y el comino, llevaban el diezmo de todas aquellas cosas. Para eso yo creo que tenían que haber pesado muy cuidadosos, ¿verdad? Pero hay gente que ha descuidado hasta lo natural. Imagínense lo espiritual, cómo andará. Por eso el Señor primero hace la referencia a los descuidos visibles, porque son más notorios. Cuando uno descuida su apariencia, quiere decir que está descuidando también su interno, está descuidando su vida interna. Cuando alguien descuida ¿qué le digo? Su limpieza, su aseo, hay algo que también internamente está descuidando. No será la regla, pero es un parámetro para que nos demos cuenta. Por eso le vuelvo a repetir, aquí la Biblia dice en el libro de Mateo 23, dice algo bien impresionante, hay de vosotros escribas y fariseos. Y les dice el Señor, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enaldo y del comino, o sea que diezmaban todas aquellas cosas. Y habéis descuidado los preceptos de más peso que de la ley, que eran la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas las cosas dice que debería haber hecho sin descuidar las otras también. Entonces, volviendo otra vez a entender este principio, yo quiero que entienda algo, que los descuidos no solamente son visibles, sino también son invisibles. Los descuidos que tiene la gente pueden ser externos, también pueden ser internos. Y le digo, no será una regla, pero en su gran parte, en su gran mayoría, la Biblia nos está hablando de este asunto. Entonces, mire qué tremendo es esto, que la gente dice que diezmaba la menta, el enaldo y el comino, o sea que llevaban su diezmo de esto, hacían con pesas, no lo sé, hacían una evaluación, decían tanto he recogido, pues tanto tengo que dar. Era gente muy extremista, era gente que detallaba las cosas. Por eso dice la Biblia, ay de ustedes, ¿verdad? Ay de ustedes, escribas y fariseos, pero les dice hipócritas. Entonces, hay algo bien importante, no descuides lo visible, pero también no descuides aquello que no se ve. Quizás eres muy atento por fuera, pero puede ser que estás descuidando cosas en tu interno. Quizás eres muy generoso por fuera, pero estás descuidando cosas por dentro. Y aquí el Señor les dice 3 cosas que aprendamos esta noche. Lo primero que le enseñé es que usted no descuide la palabra del Señor. Lo primero que le enseñé es que usted no puede vivir una vida de descuidos. Hoy mucha gente se está golpeando el pecho porque descuidó lo económico, descuidó la salud, descuidó la relación, descuidó cosas tan vitales. No es que las echó a perder, las descuidó. Y esos pequeños descuidos tienden a matar, a apagar la relación, a apagar la economía, a una quiebra inminente. A eso viene. Si usted se da cuenta, en muchos países de Latinoamérica, no solamente el nuestro, descuidaron la salud. Y ahora estamos viendo cómo hospitales han colapsado, ya no se sabe qué hacer, la gente enferma deambula por aquí, por allá, porque ya ha habido un colapso. No tenemos lo básico a veces para poder hacerle frente. Le echan mucha la culpa a los médicos, y hay médicos que aún enfermos y contagiados todavía están trabajando. Entonces, déjeme decirle que hubo un descuido en la salud. Nuestra Latinoamérica ha sufrido porque hubieron descuidos en la salud, descuidos en la economía. Y hoy podemos ver muchos países que estando en el borde de la quiebra con esta pandemia ya se vinieron abajo. Entonces Dios nos libre de aquellos descuidos que cometieron mucha gente a nombre de un gobierno y se vinieron todos abajo. Entonces, si dése cuenta, grandes autoridades cometieron descuidos, imagínense nosotros. De lo macro a lo micro, de la misma manera sucede. Entonces no descuides, le dije al principio, le vuelvo a repetir para que se marque en su corazón. Los pequeños descuidos nos pueden costar caro el día de mañana. Tus descuidos de hoy te cuestan caro el día de mañana. Así se resume esto. El descuido de hoy te puede costar caro el día de mañana.
ya sean descuidos emocionales, descuidos visibles, descuidos espirituales, mañana pueden costarte demasiado caro. Mira, hay gente que está descuidando la relación con Dios, hay gente que está descuidando su amor hacia Dios, su amor a la palabra. Piensa que porque solamente sale y ora un poco, piensa que está en una comunión plena con Dios. Déjeme decirle que la comunión debería crecer un poco más y un poco más todos los días. No descuidemos nuestra oración. No descuidemos nuestro ayuno, no descuidemos la oración, la palabra de Dios, no la vayamos a descuidar. Ahí el apóstol Pedro decía claramente en el libro de los Hechos, nosotros no vamos a descuidar la palabra por servir las mesas. Ahí cada uno tiene su actividad, cada uno tiene lo que debe hacer. Entonces, habían 3 cosas que le dije esta noche, ¿verdad? Había, número 1, el descuido de la palabra de Dios. Y número 2, el descuido de las cosas internas más que de las cosas externas. Entonces dice la Biblia, habéis descuidado los preceptos más de más peso. Mira lo que dice la Biblia, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿Cuáles eran estos preceptos? ¿Cuáles eran estos mandamientos? Dice la Biblia, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre tener cuidado de cosas externas y no tener el cuidado de las cosas internas? Entonces, aquí vamos a ver 3 cosas, le decía, que nosotros el día de hoy tenemos que aprender. Definitivamente, primero, no ser descuidados, a tener el cuidado necesario, el cuidado importante que la palabra de Dios tiene para con cada uno de nosotros. Número 1, no descuidemos la justicia, ¿verdad? Así dice la Biblia, no descuidemos la justicia. Hay gente que descuida ser justo, gente que descuida ser justo con Dios, justo con los hijos y justo con la familia. Hay gente que ya no es justa. Hay gente que hace diferenciación de las cosas, ¿verdad? A él sí, a él no. Hay gente que descuida, decía, ser justos con Dios. Pensamos que Dios nos va a tolerar toda la vida porque es Dios y está obligado a tolerarnos, y así no funciona Dios. A veces pensamos que Dios sí es Dios misericordioso, pero Él está obligado a ser misericordioso con nosotros y nosotros no somos justos con Dios, y ese es un problema que nosotros también podemos llegar a tener. Número 2, le decía que hay gente que es descuidada con los hijos. Hermano, no sé si alguna vez tuvo la oportunidad, pero yo tuve la oportunidad de ver algo bien triste, porque yo estaba yendo en el carro y una señora hablando por celular descuidó a su niña. Y la niña se metió a la avenida. Gracias a Dios, el carro que venía en contra no la atropelló. Entonces es un descuido de los hijos. A veces descuidamos a los hijos, descuidamos lo que miran, descuidamos lo que hacen, descuidamos lo que comen. Pero más grandes, cuando ellos ya tienen mayoría de edad, estamos golpeándonos el pecho porque los descuidamos. No cuidamos su vida espiritual. A veces teníamos la idea, ¿verdad?, de las abuelas, de los antepasados, que decían al hijo hay que dejarle una profesión, no hay que dejarle dinero, cuando en realidad ni profesión ni dinero, había que dejarle en su corazón tallado a Dios, más que otro tipo de cosas. Había gente que decía, no hay que dejarles dinero porque el dinero lo van a gastar, y no es así, no se trata de eso, porque definitivamente con o sin dinero, la gente que tenga al Señor le va a ir bien. Pero la gente decía antes, ¿verdad? Hay que dejarles profesión, la profesión nadie les va a quitar, tienes que ser alguien, pero perdónenme, nosotros ya sí somos alguien. El problema es de que descuidamos la educación, descuidamos el trato con ellos, descuidamos la alimentación de ellos. Y mire, fíjese ahora cómo estamos viendo la situación. Entonces, no descuidamos la justicia, ser justos en el trato, ser justos en la educación, ser justos tal vez en otras áreas de la vida, ser justos con la familia, ser justos con el esposo, ser justas con la esposa, ser justos con los padres, porque la Biblia dice que nosotros deberíamos honrar padre y madre, deberíamos respetarlos, deberíamos honrarlos, y esa la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces no descuides a tus padres. Mientras tú puedas, háblales, mientras tú puedas, cuídalos mientras tú puedas y esté a tu alcance. Sería bueno que te preocupes por ellos, ores por ellos. Entonces mira lo que dice la Biblia, que la gente no había descuidado dar el diezmo del enaldo, de la mente y del comino. Esa gente agarraba todos aquellos artículos, los contaba seguramente, los pesaba y después vámonos para el templo, ¿verdad? No descuidaban, estaban al día con sus aportes. Pero qué triste que esta gente había descuidado lo más importante, dice la Biblia, los preceptos de más peso de la ley. ¿Y cuáles eran?
la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, no descuides. Número 2, la gente que descuida. Dice la palabra, la misericordia. Es la segunda cosa que la gente descuida. Entonces, nosotros no podemos descuidar la misericordia del Señor, así como está escrito ahí en la pantalla, usted lo puede leer, porque ese es un precepto de gran peso, ese es un precepto en el caminar del creyente, es algo que nosotros no deberíamos descuidar, se llama la misericordia. Porque no se olvide de una u otra forma que nosotros nos convertimos en la medida del accionar de Dios. Le vuelvo a repetir para que me entienda. Nosotros nos convertimos en la medida del accionar de Dios. ¿Cuánto quiero Dios que tenga misericordia de mí? Yo tengo que tener esa misericordia con los demás. Y si usted no me está creyendo, pues la Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, Padre, dice, perdona nuestras ofensas, el conocido Padre nuestro, ¿verdad? Que muchas veces lo hemos rezado, lo hemos repetido, pero muy pocas veces lo hemos entendido. Entonces dice, Padre, perdona mis deudas, dice, perdona mis ofensas, como yo perdono a mis ofensores o perdono a mis deudores, así dicen diferentes versiones. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que si yo quiero que Dios tenga misericordia conmigo, yo tengo que aprender a tener misericordia con los demás. Si yo quiero que Dios me perdone, pues yo tengo que aprender a perdonar a los demás. Como dice la Biblia, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia nos está diciendo algo bien importante. La medida del perdón, la medida del amor, la medida de la misericordia, la medida de la justicia, la medida de lo que usted quiera, no es la gente con la que nosotros tratamos todos los días. La medida somos nosotros. Y si la otra parte quiere, gloria a Dios, pero si no quiere, problema suyo. Yo ya decidí obedecerle al Señor, hacerle caso al Señor. Yo ya decidí estar en lo que la palabra del Señor dice y definitivamente yo ya creí en lo que dice la palabra. Y si yo le obedezco a la palabra, cuando yo activo la palabra de Dios, definitivamente no solo voy a tener la aprobación de Dios, la bendición de Dios, sino que voy a tener al mundo espiritual angelical moviéndose a nuestro favor. Porque la Biblia dice que los ángeles se mueven a ejecutar la palabra del Señor en isofacto, ¿verdad? En el momento preciso. O sea que no solamente voy a tener una ayuda natural, una ayuda que viene de parte de Dios, sino que ese Dios, al Dios al que nosotros le creemos, ese Dios va a activar sus ángeles porque activé la palabra. La palabra se activa cuando yo la vivo, cuando yo la digo, cuando yo la creo. Ahí se activa la palabra de Dios. La palabra de Dios no se activa solamente por leerla meramente. La palabra de Dios se activa porque yo creo. La palabra de Dios se activa porque yo le obedezco. Ahí se activa la palabra de Dios. Entonces, cuando se activa la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios moviliza a sus ángeles para que ejecuten su palabra. Por eso es que suceden cosas milagrosas cuando uno empieza a hablar de la palabra, cuando empieza a creer y a obedecer la palabra de Dios. Entonces, mire, qué impresionante es. La misericordia la hemos descuidado. Entonces, ¿va Dios a tener misericordia conmigo? Cuando yo tenga misericordia con los demás. Cuando yo perdone las ofensas, cuando yo perdone las palabras, cuando yo pase por alto las ofensas, los ataques, cuando yo pase por alto, Dios va a pasar por alto mis ignorancias, va a pasar por alto mi pecado, me va a perdonar. Pero ojo, dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable, porque nosotros necesitamos no ser descuidados en la misericordia. Quiero que me traten bien, pues trata bien. ¿Quieres que te amen? Pues comienza a amar. ¿Quieres que te respeten? Pues comienza a respetar. No descuides la misericordia. ¿Quieres que la misericordia de Dios te alcance? Pues sé misericordioso con los demás. La Biblia dice que Dios se deleita en hacer misericordia. A Él le place hacer misericordia. Dice que Él siente un placer grande al hacer misericordia. Entenderemos solamente eso cuando empecemos a llenarnos del amor y la misericordia del Señor Jesucristo. Fíjese qué tremendo es esto, porque el Señor les había como que llamado la atención, ¿verdad? Les había dicho algo bien fuerte a los fariseos y a los escribas. Les dijo: escribas y fariseos hipócritas, les dijo. Ustedes bien agarran y diezman el enaldo, el comino, la menta, ustedes son muy buenos, pero se olvidan de lo que tiene más peso.
Por eso puede ser que haya gente muy aparente, ¿verdad? Que sea muy religiosa, que aparentemente sea muy, ¿qué le digo? Gente muy religiosa, muy santurrona, si usted quiere el término, pero descuidan las acciones importantes de su vida. Porque puede ser que yo sea puntual, puede ser que yo sea responsable, pero ¿de qué serviría si en lo interno yo he descuidado cosas mucho más importantes? Entonces, miren lo que dice la Biblia. No descuides, número 1, la justicia. No descuides, número 2, la misericordia. No la descuides. Y número 3, esto es lo que a mí me impresiona, que no descuides la fidelidad. Esos tiempos críticos que vivimos ahora, casi en todo el resto del mundo, son tiempos que nos están llevando a que nosotros no seamos descuidados. Son tiempos que el Señor nos está llevando a que nosotros podamos definitivamente tener tiempos de atención a las cosas espirituales. No descuides, la Biblia dice, no descuides. También le decía el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuánta gente, hermano, ya habrá descuidado su don, el don que Dios le dio? El don de profecía, no sé, el don de ciencia, el don de fe. Por favor, no los descuide, porque son dones espirituales que Dios le había regalado para que se ejecuten, no solamente dentro de un templo, no solamente dentro de una congregación. Los dones, aparte de ser irrevocables como el llamamiento, esos dones deberían ser siempre ejecutables, deberían ser practicados. No descuides, por favor. No descuides aquello que Dios te ha regalado. Los dones y el llamamiento, dice la Biblia, son irrevocables. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces le decía, hay 3 cosas que el Señor le confrontó a los fariseos y a los escribas. Les dijo, no descuiden la misericordia, no descuiden la fidelidad y no descuiden la justicia. Ahora vamos por la fidelidad. Nosotros no podemos descuidar, le dije, la fidelidad, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que fiel es Dios, que la genética, que la característica básica, fundamental de Dios es la fidelidad. Él estaría con nosotros, nos prometió en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo, capítulo 28, dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él no está con nosotros cuando estamos bien y cuando estamos mal nos abandona. Dios no es así. Él se goza con nuestras alegrías, se alegra con nuestros triunfos y también nos sostiene en nuestros momentos de crisis y de debilidad. Por eso dice la Biblia que Él es el fiel, el justo y el verdadero. Entonces, si Dios es fiel, nosotros no seamos infieles. La palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él no es infiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice que esa es su genética, la característica, algo que está inherente en Dios es la fidelidad. Hermano, Dios no es infiel. Él cuando prometió algo está camino al cumplimiento de sus promesas. Si Dios te prometió algo alguna vez, tranquilo, Dios va camino al cumplimiento de sus promesas. La pregunta esta noche sería si tú te has mantenido fiel todo este tiempo, si tú has sido fiel con Dios en lo interno y en lo externo, o definitivamente descuidaste todo, ¿verdad? Descuidaste lo externo y descuidaste lo interno. Eso sería fatal, hermano amado. Eso sería terrible para tu vida, porque después de haberlo conocido, que te vuelvas atrás, eso sería más doloroso para tu vida. Por eso mire lo que dice el Señor. Han descuidado la justicia, han descuidado la misericordia, y dice ahora, han descuidado la fidelidad. Entonces, no descuide la fidelidad. Mire, séale fiel hasta la muerte. Sea fiel, esfuércese en la fidelidad. No solamente usted, un tiempo, ¿verdad?, donde cree que debería ser fiel. Usted debería ser fiel todo el tiempo. Por eso la Biblia dice que estos serán los preceptos de mayor peso de la ley. Número 1, le dije, la justicia. A Dios le gusta la justicia, porque Dios es justo. Mire, todo lo que pasa en el mundo, hermano amado, Dios no perdió el control. Pero hay algo bien importante. Dice la Biblia que no dejará que el justo pague juntamente con el pecado. Dios no lo va a dejar. Dios en ninguna manera lo va a permitir. Por eso Dios es justo. Dios hace justicia. Tal vez usted en este momento piensa y dice, pero ¿por qué Dios no es justo? Mire, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? En el mundo hay injusticia porque el que gobierna el mundo es, dice, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Pero cuando usted acepta a Jesucristo, usted sale de este sistema y entra al nuevo reino de justicia de Dios. Y Dios sí es justo.
Esta vida, este reino es injusto, es una vida de injusticia, es una vida de dolor, mi querido hermano. Por eso la Biblia está hablándonos de que cuando yo salgo de este sistema, en un momento, en el momento en que menos piensa, Dios hará justicia con los injustos, los pecadores, con aquellos que hicieron el mal, porque la Biblia dice que el que hace hoyo caerá en él, así dice la palabra, así que no espere ni desee el mal de nadie, porque el que hace hoyo caerá en él, tarde que temprano. Mire lo que dice la sabiduría en el capítulo 1 y 2 del libro de Proverbios, dice que está a la disposición de todos, pero cuando la rechazan siendo necios, dice la sabiduría que se va a reír cuando alguien la busque y tenga problemas, porque va a entrar en una necedad tremenda. ¿Usted sabe qué se llama eso? Justicia de Dios. Tarde que temprano, toda la gente que hizo daño, toda la gente que hizo mal y no se arrepintió y no cambió su conducta, tarde que temprano la justicia de Dios le va a llegar. En esta tierra, si hablamos de justicia, estamos equivocadísimos. Porque esta justicia de la tierra, en su gran parte, no en todos, ¿verdad? Pero en su gran mayoría, la justicia de esta tierra está corrompida, está podrida, es corrupta, ¿verdad? Aquí va a la cárcel, quien tiene más plata manda a la cárcel al otro. Hay tanta gente que está en la cárcel injustamente. Por eso déjeme decirle que la justicia de esta tierra, la Biblia le llama, que es algo sucio, algo inmundo, le dice la Biblia. Entonces, número 2, la misericordia de Dios, que es realmente importante que nosotros vayamos a conocer. La misericordia de Dios, no descuide la misericordia. Para que Dios tenga misericordia con usted, usted aprenda a tener misericordia con los demás. Y número 3, usted aprenda a ser fiel al Señor. Son 3 cosas que esta noche le estoy enseñando. ¿Por qué? Porque yo creo con todo mi corazón que usted y yo normalmente tenemos descuidos, pero estos descuidos nos pueden costar muy caro. Estos descuidos nos pueden llevar más adelante a sufrir consecuencias, pero muy pesadas, muy duras. Por eso la Biblia dice, el Señor les dijo hipócritas, ¿verdad? Y la palabra hipócrita viene de la palabra hipócresis, que quiere decir actores, que sí tenían mucha apariencia de religiosidad. Era gente que oraba, que botaba lágrimas, era gente que tenía mucho trabajo, mucha actividad. Así como decía don Ricardo Arjona, ¿verdad? Él decía que había una señora que iba a la iglesia, pero les reventó no sé cuántas pelotas, ¿verdad? Esas personas son las personas hipócrisis, las hipócritas, las que la palabra hipócrita no es una ofensa. La palabra hipócrita significa teatrero, significa actor, alguien que no es, ¿verdad? En un papel que no es. Y muchos se pusieron en el papel cristiano, se pusieron en el papel pastoral sin ser pastores, se pusieron en el papel de líderes, de obreros sin serlo, porque ahora se está viendo si descuidaron o no descuidaron lo más importante. Y la palabra hipócrita hace que la gente descuide lo básico del cristianismo: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Usted no las vaya a descuidar. Dice la Biblia, pagáis el diezmo y la menta por hacer otras cosas. Cuando la gente se autojustifica, ¿cómo es eso? No, yo doy mi ofrenda, no, yo llevo mi diezmo, estoy con mi conciencia en paz. Así no va a funcionar, porque le dije, hay descuidos externos y hay descuidos internos. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros podamos comprender y entender que la gente tiene descuidos. Aquí le leo una cita bíblica más antes de que podamos terminar, ya nos falta poco. Y en el libro de Lucas, capítulo 11, el verso 42, hay una declaración, capítulo 11 de Lucas, el verso 42. Hay una declaración bien importante porque ahí viene como que un juicio, ¿verdad?, sobre la gente que descuida cosas. Mire, no es sencillo, hermano, estar atento con los 5 sentidos a los acontecimientos, pero sí, déjeme decir, es necesario. Es necesario que usted y yo seamos cuidadosos en las cosas espirituales, en las cosas naturales. Es necesario que seamos cuidadosos. Cuiden. Miren, yo escuché por ahí, hermano, en una noticia que ciertas personas pusieron a hervir algo en su cuarto, una pequeña habitación donde dormían. Y pusieron a preparar algo y se durmieron, se descuidaron y de repente se murieron porque se intoxicaron por el gas que salía, murieron. Un pequeño descuido, le dije, nos puede costar la vida. Por eso no seamos descuidados, animémonos a vivir una vida de cuidados. Lucas 11:42 dice de la siguiente manera, para que usted pueda leer y podamos terminar con este verso.
Dice, mas hay de vosotros, dice fariseos, fíjese cómo dice, hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta, de la ruda, de toda clase de hortalizas, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Por esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. Entonces, esto es tremendo, porque ahora aquí lo que se ve es el descuido, la Biblia dice, del amor de Dios. No descuide el amor de Dios, y miren, Dios es amor, o sea que hay mucha gente que descuidó la presencia del Señor. En el libro de Ezequías, leyendo un poco el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, se habla de que la gente había descuidado el templo, había descuidado, dice, el altar, había descuidado el candelero, las habían apagado y habían cerrado las puertas, había descuidos. También se dice que en los tiempos de Saúl, el rey de Israel, se había descuidado el arca, no se le tomaba importancia. A lo largo de la Biblia usted va a ver grandes descuidos. Descuidaron su espiritualidad, descuidaron su santidad, descuidaron su economía, le dije su salud, descuidaron muchas cosas. A lo largo de la Biblia vamos a ver grandes personajes que cometieron descuidos. Ahí vemos a un Judas que cometió un descuido y no hubo un corazón sincero, no hubo un corazón realmente renovado. Y en el momento de la decisión, después de haber estado con el Señor Jesús tanto tiempo, tantos años, en el momento de la cena, la última cena o la última mesa del Señor, la Biblia dice que él termina no ingresando en él el Espíritu Santo, porque usted sabe, ¿verdad?, que compartir el pan y el vino son sinónimos de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea que se vienen a ser parte de nosotros en el Espíritu. Pero desgraciadamente, Judas había descuidado su espiritualidad, había descuidado su honestidad para con Dios, había descuidado su amor para con Dios, había descuidado la lealtad, la fidelidad a Cristo. Y la Biblia dice que no entró en él el Espíritu Santo, la Biblia dice que entró en él Satán por unos descuidos. Y después de eso dice que él sale y va a negar al Señor Jesucristo. Todos los discípulos esa noche habían descuidado algo. Todos, absolutamente todos. Porque cuando el Señor Jesucristo les dice, esta noche alguien me va a traicionar, y todos, no dice algunos, dice todos, comenzaban a decir, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Todos eran buenos, ¿qué le digo? Eran buenos proyectos de traición o de engaño al maestro, porque todos descuidaron algo en su vida espiritual. Descuidaron la fidelidad, descuidaron el carácter, descuidaron la honestidad, descuidaron tal vez el corazón abierto delante de Cristo, quizá lo descuidaron muchas cosas. Por eso es importante que usted no tenga los descuidos. Le dije, un pequeño descuido puede causar muchos, pero muchos males. Oramos al Señor para poderlo bendecir esta noche. Le pedimos al Señor Jesucristo que Dios pueda trabajar en su vida, trabajar en su corazón, y el Padre pueda bendecir su alma, pero está en su corazón, está en su disposición, está en su querer no ser descuidado. ¿Cuántos hemos descuidado nuestra oración en la mañana? Hemos descuidado nuestra oración en la noche, hemos descuidado nuestros ayunos, hemos descuidado nuestra lectura de la palabra, porque ahora estamos quizás más sumidos en otro tipo de actividades. Quizás nos ha absorbido en la pandemia que existe, las noticias que bombardean por ahí. Quizás estamos viviendo sumidos en un mundo de tanta incertidumbre. Por eso le decía, no descuide su relación con Dios. No se desconecte de la fuente de la vida. Así como le dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la mujer cuando se acercó al pozo. Le dijo, dame de beber, le dijo. Y la mujer le dijo, pues tú siendo judío me hablas a mí. Y el Señor le dice, si yo te diera de beber. En otras palabras le estaba diciendo, yo soy la fuente de la vida, yo soy la fuente, yo soy el agua que salta para vida eterna. Yo soy aquello que tú necesitas, la fuente de la vida, la fuente de la salud, la fuente de la paz, la fuente del amor. Cristo es la fuente. Por eso no se despegue, no se desprenda de la fuente que es el Señor Jesucristo. Lo bendigo esta noche con todo mi corazón, y de verdad quisiera poner esa carga en su vida. Quisiera poner en usted esa responsabilidad de no cometer descuidos.
para que su vida pueda emerger y pueda, de aquí un par de años, de aquí un par de tiempo, si el Señor Jesucristo no ha vuelto antes, poder usted recordar esta noche y no cometer los descuidos que quizás hemos estado cometiendo. No descuides tu relación con Dios, no descuides tu salud, no descuides tu economía, no descuides tus hijos, no descuides tu familia, no descuides a tus padres, no los descuides. Esta noche te bendigo con todo mi corazón y pedimos al Eterno que pueda bendecirte y que los ángeles del Señor puedan acompañarte para ejecutar la palabra, cuando tú decidas leerla, cuando tú decidas creerla y cuando tú decidas obedecerla, porque ellos se activan cuando sucede eso. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, bendigo tu casa y toda tu familia, que sea bendita tu morada, que sea bendita tu salud, y esta noche hagamos una oración por todos aquellos que tienen necesidades de salud, necesidades de una protección y de guarda angelical en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos por todos tus hijos y tus hijas que están al otro lado, Señor, de las pantallas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos creyendo que tu mano está sobre ellos y que no hay mal ni plaga que toque su morada. Y Señor amado, si alguien ha sido afectado en su salud, desde este lugar, Padre, me uno a la oración de todos los que estamos ahora, en este momento conectados, Padre, para rogarte que tu mano pueda estar sobre ellos, que tu llaga sea efectiva una vez más sobre sus cuerpos, reciban salud, sanidad, Padre mío. Así como está escrito, Señor, tú sanaste, resucitaste, hiciste operaciones impresionantes en gente, en sus organismos, en sus cuerpos, y te rogamos que el ángel de la muerte sea alejado de ellos, Padre, y que venga, Señor amado, tu bendito Espíritu a darles vida. Y desde este lugar nosotros, Señor amado, te pedimos que lleves vida hasta donde están ellos, lleves salud, Dios mío. En sus alas angelicales, Señor amado, haya salud llevando al cuerpo de todos y cada uno de mis hermanos. Hombres, mujeres, niños, niñas, Señor, les alcance la sanidad esta noche. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos gracias con todo nuestro corazón. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos amados. Ha sido un privilegio, ha sido un placer haber compartido con ustedes. De verdad, nosotros nos gozamos mucho al estar con ustedes, al podernos dirigir a través de este medio. Confiamos en el Señor, en que quizás pronto podamos volvernos a ver, quizás en el templo, quizás visitándonos, llamándonos, pero sabiendo más de cada uno de nosotros. Los dejamos y los bendecimos con todo nuestro corazón. En nombre de mi esposa, mi familia, recibe usted un fuerte abrazo y una bendición. Que Dios lo bendiga y sea con nosotros hasta el día domingo a las 9:30 de la mañana. Que Dios lo bendiga, mi amado hermano.